La inteligencia occidental ha publicado detalles impactantes sobre lo que los rusos están haciendo en los territorios ocupados y sobre lo que la terrible maquinaria del Kremlin le hace a la gente. Luego intenta obligar a Lukashenko a entrar en guerra con Ucrania. Zelensky reaccionó rápidamente y advirtió duramente a Bielorrusia. Terrible propaganda rusa en las escuelas de la Federación Rusa, donde convierten a los niños en partidarios de la Z. Y antes de que empecemos, denle like a este video, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita. Mi nombre es Nina Kachkadze y estamos con ustedes en Focus de Noticias. La actualización del Instituto para el Estudio de la Guerra sobre la Ocupación Rusa proporciona una evaluación analítica actual de cómo Rusia intenta fortalecer el control y destruir la identidad ucraniana en los territorios ocupados de Ucrania. Cada actualización quincenal analiza los esfuerzos de Rusia por consolidar el control administrativo sobre los territorios anexados y la integración forzada de los ciudadanos ucranianos en los sistemas socioculturales, económicos, militares y administrativos rusos. A pesar de la renovada guerra de posiciones contra Ucrania, Rusia invierte activamente cientos de millones de dólares en el desarrollo de la infraestructura de transporte y comercio en los territorios ocupados del este y el sur. Así lo indica una investigación de Reuters. Se trata de proyectos a gran escala y a largo plazo que, según los analistas, demuestran que el Kremlin, por supuesto, no planea devolver los territorios ocupados en el marco de posibles acuerdos de paz. Según la experta del Instituto para el Estudio de la Guerra, Carolina Hirt, Rusia no solo refuerza el control sobre los territorios ocupados, sino que también intenta integrarlos económicamente de manera permanente en su propio sistema. A pesar de que ese dinero podría invertirse en mejorar la calidad de vida en sus propias ciudades, que están en decadencia. Digo esto porque yo soy exactamente de allí. Rusia invierte activamente en la industria y la economía de los territorios ocupados para obtener beneficios de la ocupación y atar financieramente a Ucrania a Rusia, señala Hirt. Los ataques a las cadenas logísticas rusas tienen un efecto limitado, y el aumento del control por parte de Rusia prácticamente sofoca cualquier resistencia en los territorios ocupados. Así lo contó a Reuters un combatiente ucraniano con el apodo de Ores, que trabaja en la retaguardia enemiga en la región de Donetsk. Las vías férreas se extienden por cientos de kilómetros. Lamentablemente no somos todopoderosos, como dice el militar. Mientras tanto, en el Kremlin llaman a los territorios ucranianos ocupados la llamada Nueva Rusia. Y según los periodistas, allí actualmente se está desarrollando activamente la infraestructura y se está reforzando la integración económica con Rusia. Los videos que los combatientes ucranianos publican en la red documentan numerosos actos de sabotaje en el extenso sistema ferroviario que Rusia está construyendo a través de los territorios ocupados de Ucrania. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para detener la rápida expansión forzada de Moscú. A pesar de la devastadora guerra contra las fuerzas ucranianas, Rusia está invirtiendo cientos de millones de dólares en la construcción a gran escala y a largo plazo de infraestructura de transporte y comercio en los territorios ocupados del este y sur de Ucrania. Así lo afirma una investigación de Reuters. Parte de estos proyectos también tienen un objetivo estratégico: integrar gradualmente los territorios ucranianos ocupados en la Federación Rusa. En particular, se trata del Donbass, cuyo futuro sigue siendo una de las cuestiones clave en las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al comentar sobre la construcción de infraestructura rusa en los territorios ocupados, puso como ejemplo Crimea. Según él, las inversiones rusas allí son solo una fachada y no benefician a los habitantes de la península, que Moscú anexó en 2014. Rusia planea construir una nueva autopista y una línea ferroviaria de largo recorrido, que deben conectar los territorios ocupados de Ucrania con el territorio de Rusia y la Crimea anexionada. Se trata de los llamados proyectos Anillo de Azov y la red ferroviaria Novorossiya, que tienen como objetivo fortalecer la conexión de transporte, económica y militar entre los territorios ocupados y la Federación Rusa. Mientras tanto, la autopista de Novorossiya se está construyendo a través de los territorios ocupados como parte del megaproyecto de 1.400 kilómetros llamado Anillo de Azov, una autopista de circunvalación que debe conectar estas regiones con Rusia y con la estratégicamente importante Crimea. Las autoridades de ocupación también están restaurando y reactivando los puertos ucranianos en la costa del Mar de Azov, que conecta con el Mar Negro. En los primeros años de la guerra, muchos de ellos no funcionaban, pero con el tiempo comenzaron a ser utilizados activamente bajo control ruso.
Imágenes satelitales tomadas en agosto del año pasado en Mariupol, región de Donetsk, muestran la aparición de una nueva estructura con una cúpula brillante de aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol en el área de los puertos. Cerca también se pueden ver grandes montones, similares a carbón, preparados para la exportación. Tras el ataque de drones en Ryazán, se desató un incendio en una de las refinerías de petróleo más grandes. En la noche del 15 de mayo, en Ryazán se escuchó una serie de potentes explosiones en medio de un ataque de drones. En el territorio de la refinería de Ryazán, una de las más grandes de Rusia, estalló un gran incendio. Los residentes locales informan sobre 8 a 10 explosiones en diferentes zonas de la ciudad. Las explosiones comenzaron a escucharse alrededor de las 2 de la madrugada. Testigos informan sobre sonidos de llegada de drones, destellos brillantes en el cielo, la actividad de la defensa antiaérea y una fuerte humareda. En las redes circulan videos y fotos de un incendio de gran magnitud. Según fuentes de monitoreo, la refinería de Ryazán podría haber sido alcanzada. Su capacidad de diseño es de casi 17 millones de toneladas, lo que representa alrededor del 5% del total del procesamiento de petróleo en Rusia. No quiero asustar a los rusos, aunque en realidad sí quiero. Lo más probable es que sea Topse 2.0. ¿Me alegra el desastre ecológico en Rusia? No. Pero tras el ataque a gran escala contra Kiev el 14 de mayo, los rusos podían esperar una respuesta por parte de Ucrania. Me temo que si empiezo a decir lo que siento, YouTube eliminará este video. Así que solo diré una cosa. ¿Cómo podemos ayudarles desde Ucrania? Si los rusos aún no lo han entendido, Zelensky declaró que Ucrania será severamente responsable de cada ataque en territorio ucraniano. Y el 17 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron el mayor ataque contra la región de Moscú. Esto es el final de nuestra historia. Muchas gracias por el informe detallado que me ha enviado. El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó ataques contra varias instalaciones en Moscú y la región de Moscú, incluyendo, para que las vean, refinería, depósito de petróleo y producción de microelectrónica. En el ministerio declararon que Moscú y la región vivieron uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra a gran escala. La guerra regresa al lugar de donde vino, señalaron en el Ministerio de Defensa. Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron por primera vez la refinería de Moscú, el depósito de petróleo de Solnichnogorsk, así como varias empresas relacionadas con la producción de microelectrónica. Anteriormente, estos objetivos estaban protegidos por una gran cantidad de sistemas de defensa antiaérea, pero ocurrió algo extraño. Dios mío, las bombas de Rusia, añadieron en el Ministerio de Defensa. Además, los canales de otoño informaron sobre un ataque al Buró de Diseño de Ingeniería Mecánica Raduga en la región de Moscú. La empresa se especializa en el desarrollo de misiles de crucero y otras tecnologías de misiles. Durante la tercera oleada de ataques masivos con drones, el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú suspendió temporalmente sus operaciones. Cerca del aeropuerto también se registraron humaredas e incendios. Pero estos no son todos nuestros éxitos en el campo de batalla. El 18 de mayo, Fedorov trajo noticias increíblemente buenas para Ucrania. Ucrania finalmente ha creado su propia bomba aérea guiada. Ya está lista para su uso en combate, según lo declaró el ministro de Defensa. Un participante del Centro de Defensa Brave One creó la primera bomba aérea guiada ucraniana.
El desarrollo tomó nada menos que 17 meses. No se trata de un arma adaptada extranjera ni soviética, es un diseño propio de ingenieros ucranianos, creado para las realidades de la guerra actual. La bomba está destinada a destruir fortificaciones, puestos de mando y otros objetivos enemigos. A continuación seguimos adelante. Hemos escuchado ladridos desde Bielorrusia porque Lukashenko ha empezado a amenazar con una ofensiva hacia Kiev a través de la región de Chernihiv. El potencial del ejército bielorruso no se puede comparar en absoluto con las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, esto no significa que no debamos prestar atención a las declaraciones agresivas del autoproclamado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Así lo afirmó el exministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, durante una transmisión en su canal de YouTube, comentando la declaración del presidente Volodymyr Zelensky sobre que Rusia está intentando involucrar aún más a Bielorrusia en la guerra. Es evidente que cuando cosas así se pronuncian de boca de una persona de ese calibre, no es simplemente una bravuconada, sino que se trata de presión. Él no quiere luchar, pero Putin quiere que él luche. Creo que en realidad hoy la cuestión es solo esa. Dos cuestiones. La primera, la dirección del ataque y cuándo. ¿Se puede evitar esto? Ciertamente se puede dar el caso, especialmente si ocurre que algo inesperado lo asusta de una manera tan profunda que empiece a dar vueltas sobre sí mismo de nuevo, tal y como él ya sabe hacerlo perfectamente bien desde hace mucho tiempo. En vísperas, el presidente de Ucrania declaró que Rusia intenta involucrar aún más a Bielorrusia en la guerra. Según él, se produjeron contactos adicionales entre los rusos y Lukashenko, cuyo objetivo es convencerlo de unirse a nuevas operaciones agresivas rusas. En particular, según informó Zelensky, Rusia está considerando planes de operaciones en direcciones hacia el sur y el norte desde el territorio de Bielorrusia, ya sea contra la dirección Chernihiv, Kiev en Ucrania o contra uno de los países de la OTAN precisamente desde el territorio de Bielorrusia. El presidente aseguró que Ucrania defenderá a sí misma y a su pueblo si Alexander Lukashenko se equivoca y decide apoyar esta intención rusa. Él instruyó a las fuerzas de defensa y seguridad de Ucrania a reforzar la dirección correspondiente. También se sabe que en Rusia están llevando a cabo una movilización, preparando al país para una posible guerra. Recientemente, Lukashenko declaró una movilización puntual en ciertas partes de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, explicando que esto es necesario para mantener al ejército en estado de preparación combativa. El ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Drenin, informó que las autoridades ya han asignado presupuesto para un nuevo programa estatal de armamento para los años 2026 a 2030. Para la implementación de estos planes, según sus palabras, se planea asignar fondos considerables. Además, Zelensky advirtió al Führer de las papas que la respuesta de Ucrania será contundente si Bielorrusia decide atacar a Ucrania. Y como la guinda del pastel, quiero mostrarles este video. La paciencia no es solo una cualidad de los soldados, la paciencia es una cualidad del pueblo ruso. Como dice la sabiduría popular rusa, Dios tuvo paciencia y nos ordenó tenerla también. Pero ahora, dejando las bromas de lado, este discurso de Mikhalkov se mostrará a los niños en las escuelas, inculcando en la mente de las nuevas generaciones la idea de soportar los abusos y represalias del sangriento gobierno ruso, cuando por tener una opinión diferente a la de la mayoría, pueden meterte en la cárcel y amenazar a tu familia y seres queridos. Solo imagina que envías a tu hijo a la escuela, donde le lavan el cerebro y lo convierten en un partidario de la Z, donde preparan a los niños para la guerra y a las niñas para dar a luz a los 16 años. Por eso cada día luchamos por nuestra independencia y libertad de expresión. Gracias por ver este video. Y para no perderte los nuevos episodios, suscríbete y dale like a este video.